Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da Proyección TV y Grupo Gnóstico de Instituto Gnóstico de Iztapaluca para charlar respecto a este maravilloso tema concerniente a la política criminal. Pues algunos autores le llaman política criminológica, precisamente para no confundir estos vocablos con la manera, con las formas en que algunos grupos criminales, ¿verdad?, realizan actividades con ese carácter. Entonces, para aspectos de manera sencilla, vamos a llamarle política criminal, ¿verdad? Bueno, para empezar, es relevante para un servidor analizar, referir qué es la política. De alguna manera, política, como todos lo sabemos, bueno, viene del vocablo polis, que significa ciudad, y de alguna manera, pues, Aristóteles le refería, ¿verdad?, como una necesidad humana, es decir, que el hombre es un animal político por naturaleza. ¿Y a qué se refería? Bueno, pues a que esa interacción de los seres humanos para lograr sus fines particulares y por supuesto referentes al bien común. Esa teleología, esos objetivos, ¿verdad? De alguna manera se decían por este gran filósofo. Y bueno, en ocasiones los soslayamos, los evadimos, sin embargo, bueno, llega el momento en el que se analizan a fondo y se desprenden situaciones y aspectos de relevancia. Bueno, y entonces cuando hablamos de necesidades, ¿verdad? También el expresidente de Uruguay decía que la política es una necesidad antropológica. Y bueno, se confirma lo que el gran filósofo en comento, ¿verdad?, indicaba en ese sentido. Bueno, y crimen, bueno, pues ¿qué es un crimen? ¿Verdad? Es una conducta antisocial. La criminología precisamente tiene como objeto de estudio dichas conductas, y bueno, en las aulas nos enseñan, ¿verdad?, que tenemos que referir primero la conducta social, que precisamente pues es un comportamiento ecuánime en el cual, bueno, pues se respetan los valores establecidos en una sociedad, la conducta asocial, que precisamente pues tiene verificativo cuando la persona, el ser humano, ¿verdad?, se margina de esos intereses, ¿verdad?, que se constriñen en el propio núcleo social. Sin embargo, bueno, pues esa marginación, tomando en consideración el tópico en análisis que es la política, bueno, si al no interactuar, no le interesa, ¿verdad?, vincularse, ¿verdad?, a esos objetivos, eso de alguna manera pues tiene diferentes causas y diferentes consecuencias respecto a tal marginación. También llamamos conducta parasocial, aquella persona que pues está en contra de esos valores establecidos en la sociedad, pero que, o sea, sí está en contra, pero no los daña, ¿me explico? No los transgrede, no causa entuertos a los mismos. Sin embargo, bueno, pues ya la conducta antisocial pues es la que de alguna manera es objeto de análisis a la criminología en términos generales. Bueno, es un poquito del acervo de los tópicos que tiene que ver con el estudio de la criminología. Sin embargo, paralelo a ello, estos tópicos de estos vocablos de la política criminal o criminológica, debemos decir que tiene que ver con las estrategias, las herramientas que utiliza el Estado
para controlar, para mitigar, para erradicar las conductas criminales. Y cuando hablamos de conductas criminales, no necesariamente las conductas delictivas, que si bien es cierto se encuentran inmersas, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una aclaración en el sentido de que pues no siempre un crimen es delito y no todo crimen, no todo delito, perdón, tiene el carácter de antisocial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en ocasiones el legislador crea figuras jurídico-penales que en la teoría le llamamos tipos, ¿verdad? O las descripciones que el legislador les da el carácter, hipotéticamente hablando, de delito, que de alguna manera cuando ya en la cuestión pragmática, cuando ya de alguna manera tiene verificativo dicha conducta y hay un encuadramiento a dicha hipótesis, bueno, entonces la maquinaria del Estado empieza a trabajar desde la procuración de justicia, la impartición de justicia, y en consecuencia, si es necesario, bueno, pues aplicar la pena respectiva, cuando se ajuste los lineamientos específicos para tal efecto. Entonces, ¿qué sucede? La política criminal, pues analiza todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de problemáticas en que se encuentra un Estado, y decía que no toda conducta antisocial es delito y viceversa, porque bueno, hay valores que se dañan y que en un momento dado la sociedad refiere o hace muchos comentarios en ese sentido. Por ejemplo, si hablamos del aborto, ¿no? Donde es permisivo el que se lleva a cabo dicha conducta, y en ocasiones, bueno, pues no hay punibilidad en ese sentido, es decir, no hay una pena, porque pues el Código Penal refiere que se puede abortar y en un tiempo determinado de gestación. Y bueno, la crítica que hace al respecto, que puede ser considerado como un crimen, pero no es delito, precisamente por esa situación. Y bueno, pues hay otras figuras que son de importancia capital referir, por ejemplo, si hablamos del adulterio. El adulterio, bueno, pues es una figura que pues fue criticada y todavía lo es, porque hablando del ámbito desde el punto de vista penal, bueno, pues es una conducta que protege la fidelidad, es el valor que protege esta figura, porque todavía en algunas entidades y en algunos otros países todavía la consideran en ese campo, y se han hecho estudios al respecto, en el sentido de que pues la fidelidad es un valor que pertenece a la codificación de cada uno de los integrantes de la sociedad, es decir, de los seres humanos, y que en un momento dado nada tiene que hacer en los códigos penales, ¿no? Entonces, son situaciones que se deben de analizar a fondo, se debe hacer una crítica y sobre todo estudios científicos para determinar qué debe estar en los códigos penales, qué debe de referir el derecho penal en ese sentido, porque entonces resulta que el derecho penal o la política penal se vuelve represiva y bueno, se adquiere un carácter eminentemente punitivo. O sea, el populismo punitivo, ¿verdad? Parece ser que es algo que se lleva en la sangre. ¿Por qué? Porque de alguna manera consideramos que la pena, como consecuencia de dichas conductas, pues es la única estrategia que el Estado puede tener precisamente para controlar, para mitigar, para debatir, ¿verdad? La cuestión, hablando de delitos y del campo en general de lo que estudia la criminología, que es la conducta antisocial. Entonces, si la política criminal son ese conjunto de herramientas, ese conjunto de estrategias que se deben de manejar de manera ecuánime, de manera atingente para lograr los fines indicados, bueno, pues entonces tendríamos que ver si estamos actuando de manera correcta, de manera adecuada.
Y bueno, pues se viene a la mente lo que dice un catedrático español, Herrero. Él dice que las condiciones de cada país son diferentes, las condiciones de cada estado son distintas, por lo tanto, se debe abordar al caso en concreto, se deben analizar factores como la cultura, la ideología, la sociedad, vamos, la parte histórica, la parte legal, un sinfín de factores, que algunos autores le llaman cuestiones multidisciplinarias, interdisciplinarias, ¿verdad? En el sentido de que no nada más para hablar de política criminal se debe abordar lo que es el derecho penal, sino que se debe de utilizar todo lo que arroja científicamente la sociología, repito, la psicología, por ejemplo, la pedagogía, y bueno, sin dejar a un lado la maravillosa carrera de criminología. ¿Por qué? Porque resulta que si hablamos, por ejemplo, de la misoginia o del machismo, ¿no? ¿Cómo erradicar esa enfermedad, esa patología social? Si tiene que ser analizado todo ello a través de cuestiones endógenas, es decir, cuestiones psicológicas, emocionales, cuestiones de carácter biológico y sobre todo cuestiones exógenas que tienen que ver precisamente con la parte ambiental, con la parte de lugar donde se desenvuelva el ser humano, ¿verdad? Y de ahí que la criminología pues hable también de figuras como repelentes e impelentes, es decir, qué tan riesgoso se encuentra una persona en donde trabaja, donde acude a la escuela, donde hace deporte, o de lo contrario, pues de manera benéfica, qué influencia positiva puede adquirir una personita para que de alguna manera, bueno, se fortalezcan ciertos valores o se adquieran ciertos valores. Entonces, estamos en una situación en donde hay un cúmulo de aportaciones de estas grandes ciencias. Por ejemplo, si hablamos de la educación. Bueno, tendríamos que analizar, ¿verdad?, qué tan positivo, qué tan satisfactorio es, ¿verdad?, ese derecho que se tiene para acudir, ¿verdad?, a esta maravillosa herramienta que es la educación. Y digo esto porque checaba un video que se llama La educación prohibida y tiene que ver con un estudio que se hace en Latinoamérica y específicamente en mi país, ¿verdad? Me percato en mi caso de cómo fue ese camino desde el kinder, desde primaria, secundaria, preparatoria y sobre todo pues en la universidad. Qué tan factibles son los mecanismos, qué tan satisfactorio es el cómo se da clases, cómo se comportan los maestros, el respeto a los derechos humanos, por supuesto, situaciones como esas. Es decir, pongamos un ejemplo, imagínense que el maestro le diga al pequeño secundaria, no puedes ingresar a la escuela o no puedes ingresar al salón porque pues traes el pelo largo, ¿no? O porque de alguna manera no reúnes los lineamientos que se desprenden de un reglamento que no está ajustado, por ejemplo, a lo que dice la Carta Magna, el artículo 3 de la Constitución. Sobre todo el artículo 1 que habla del principio de pro persona, es decir, donde se debe respetar los derechos humanos, ¿verdad? Y situaciones como por ejemplo, el maestro o la maestra les dice a los pequeños de primaria, tienen que forrar las niñas sus cuadernos, ¿verdad?, con papel rosa, las niñas y los niños de color azul. O sea, ese tipo de situaciones, pues de alguna manera va causando cierta complejidad, ambigüedad en el pensamiento, ambigüedad en las conductas, porque lo consideran normal, porque un adulto se los está refiriendo y sobre todo, ¿verdad?, un maestro. Entonces, es una situación que involucra a todos y cada uno de los integrantes de una sociedad, a los que gobiernan, por supuesto, ¿verdad?, con lo que se desprende de sus funciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a unos comerciales y regresamos.
¿Te gusta charlar sobre el porvenir de tu localidad, estado o país? Política, economía, cultura general. Estos y más temas podrás escucharlos e interactuar en tu programa Ni Chairos ni Fifís. Con Isra, Toño, Luis, Eder. Te esperamos todos los miércoles en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Ni Chairos ni Fifís. Maestra Arlet Adame Muñoz te ofrece asistencia terapéutica infantil, adolescentes y adultos. Especialidad en terapia de pareja, pronóstico, diagnóstico y tratamiento de abuso sexual. Asistencia tanatológica, entre otros servicios. Para mayor información, llama o manda WhatsApp al número 5562 02 63 43. Te esperamos en calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, Ixtapaluca. Consorcio Jurídico, Fiscal y Contable Lex Lopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de derecho civil, familiar y penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a Lex Lopes y resuelve todas tus dudas. Ok. Pues bien, seguimos con este maravilloso tema de la política criminal. Entonces, pues una cuestión multifactorial, decía. La educación, ¿verdad? Un sector, para mí, lastimado, en el sentido metafórico, es decir, que se deben de adquirir herramientas propias, ya lo decía Pitágoras, educar a los niños para que los adultos no sean castigados. Y bueno, pues el espíritu de estas palabras son tan profundas. Es decir, que si analizamos lo que comenté con antelación, lo del machismo, la misoginia, la ausencia de valores, o sea, imaginemos entonces la problemática en que nos encontramos en el sentido de un derecho eminentemente punitivo, ¿verdad? Represivo. Y esto porque nada más de manera indirecta observemos qué sucede en el ámbito carcelario, en el ámbito penitenciario, cuánto hacinamiento existe, ¿verdad?, en dichos lugares, y entonces no se necesita gran ciencia para tal efecto. O sea, el sentido común, la lógica nos indica que hay problemas. ¿Por qué? Porque el derecho penal se ha vuelto un medio de control, repito, eminentemente represivo, y no se trabaja con lo que es la prevención. La prevención, bueno, también a manera de lógica es pues, anticiparse de manera atinada, para que no haya resultados desagradables y no haya un caos y una falta de control respecto a las conductas antisociales. Luego entonces, si es un problema de todos, es un problema de Estado, y si le invierte, por ejemplo, a nivel educativo, ¿verdad?, donde esa palabra de las aportaciones de las ciencias desde el punto de vista multidisciplinario, es decir, que en las escuelas participen especialistas como paidopsicólogos, pedagogos especializados, las instalaciones adecuadas, por ejemplo, donde haya nutriólogos, donde haya especialistas en el ámbito deportivo, la música como un repelente, ¿verdad?, de importancia para que se adquieran valores como terapia, como una terapia ocupacional, es decir, donde se aprenda de manera lúdica, los pequeños
a nivel preescolar, primaria, secundaria, tengan esa buena voluntad de acudir a las escuelas donde se les trate de manera propia como lo que son unos pequeñitos, unos jovencitos, que creo que es la parte medular donde se tiene que trabajar. Los jóvenes cuando salen de preparatoria, bueno, también están manifestándose en ese sentido. ¿Qué se hace en relación al campo laboral? ¿Qué se hace en cuestión a las oportunidades que se deben de otorgar por parte del Estado? Entonces, si criticamos un poco la cuestión de las normas en el ámbito laboral, podemos decir, bueno, pues es que el salario mínimo está ajustado de acuerdo a lo que obviamente el legislador considera como legal, es decir, que es justo, sería la interrogante, pues tendría que analizarse a fondo, porque una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea justo, donde se cumplan todas esas expectativas. Y bueno, entonces todo ese tipo de falta de atención en ese sentido, pues acarrea todo ese tipo de consecuencias tan desagradables que es el crimen. Y si hablamos, por ejemplo, de cuestiones donde pues se da la impunidad, donde pues las instituciones no tienen conocimiento, ¿verdad?, de dichos eventos, para efecto de que en un momento dado pues se trabaje en ese sentido, entonces crece el problema. Algo oculto que en un momento dado, ¿verdad?, pues es como algo que está oprimido, se aprieta tanto que en un momento dado pues va a reventar. Y por eso estamos en ese tipo de problemáticas. Y bueno, si hablamos de las políticas específicamente en el sentido de la política policial, la política de la Procuración de Justicia, la política penitenciaria, la política legislativa, entonces tendríamos que referir que algo está fallando en todo este mecanismo. Por ejemplo, si hablamos de una ideología penitenciaria, un sistema penitenciario, ¿verdad?, de otros países como Noruega, donde pues me quedo impactado cuando en algunos programas, en algunos videos observo que resulta que pues las penas que se cumplen, las penas que se compurgan en dichas cárceles, pues son muy, muy precarias en relación al tiempo, por supuesto. O sea, esto significa que los códigos penales señalan poco tiempo y no 100 años, 150 años, como se pretende hacer saber que es lo adecuado para mitigar las conductas antisociales, específicamente los delitos. Entonces, también está fallando la política legislativa, está fallando el sistema penitenciario, y bueno, además de que en esos países como Noruega, pues tienen instalaciones totalmente pues humanas, o sea, un trato digno a las personitas que están limitados de su libertad, el respeto a los principios de la presunción de inocencia, por ejemplo, también. Este comentario lo hago porque a mí me llama también la atención lo que dice Luigi Ferrajoli, ¿verdad?, gran jurista italiano. Dice que el garantismo de un Estado hacia los ciudadanos, ¿verdad?, se observa a través del derecho penal. Es decir, la ventana para descubrir ello pues es el derecho penal o la política penal, ¿verdad? Y de alguna forma pues nos damos cuenta que el derecho penal mexicano es aplicativo y no va abrazado de lo que es la prevención, no va agarrado de lo que es una estrategia idónea, es decir, la política criminal. Entonces, a mi percepción, el derecho penal se debe manejar como la última razón, la última ratio, es decir, que se debe ocupar, ¿verdad?, como última herramienta para que en un momento dado, ¿verdad?, en casos esporádicos, en casos muy aislados,
entre a trabajar el Estado a través de la función jurisdiccional en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque entonces el propio Estado tiene la obligación de auxiliar a las personas que en dado caso, ¿verdad?, se les llegue a imputar una conducta de este calibre, ¿sí? Imaginemos tan agradable sería que los jueces estuvieran esperando tiempos y tiempos muy prolongados para que les llegue un asunto. Y entonces se aplica la norma jurídica al caso en concreto para solucionar o dirimir un conflicto en el ámbito penal. Pero no lo es. Entonces, repito, estamos en problemas, y reitero, es un trabajo de todos, desde tomar en cuenta todos los medios de control formales e informales. Es decir, hablemos de la familia como la base fundamental de la sociedad, haya matrimonio o se vive en concubinato o los diferentes tipos de familia, ¿no? Porque pensamos que nada más la familia, bueno, está integrada por personitas que tienen una afinidad consanguínea, pero tenemos que ir más allá. La familia son grupos que independientemente de la cuestión consanguínea, ¿verdad?, se va a crear, se va a determinar la sociedad, y entonces nuestra tarea es desarrollar una política social que de alguna manera determine un progreso y que se satisfagan esos intereses particulares y del bien común, la justicia social. O sea, no nada más podemos hablar de la justicia de acuerdo a lo que dice el artículo 17 constitucional, es decir, aplicar la ley a esos casos específicos, ¿verdad? No, la justicia social va más allá de todo eso, el desarrollo, el progreso, la dignidad humana. Resulta que también es importante recalcar el que, bueno, cuando hablamos de tópicos de derecho penal, nos trasladamos a esas fases que nos enseñan en la doctrina, nos enseñan en las escuelas, etapa venganza privada, ojo por ojo, diente por diente. En ocasiones observo ese tipo de escenas como si estuviéramos años atrás, y bueno, es muy triste, ¿no? Es muy triste que sucedan estas cosas, la falta de civilidad, ¿verdad? A los juzgados luego se acude a pedir venganza, no a pedir justicia. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ir tomando en consideración. Luego viene la parte dogmática religiosa, donde pues se toman en cuenta figuras jurídico-penales muy ortodoxas, muy conservadoras, como lo que hablábamos del adulterio, ¿verdad? Y bueno, después viene la etapa la etapa pública, donde los monarcas tienen ese monopolio legislativo, ¿verdad? Y donde ellos decían, bueno, para mí esto es delito y bueno, para mí esta pena es la que se te va a aplicar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué de científico puede tener eso? ¿O qué de científico pudo haber tenido eso? Entonces, ¿qué sucede en la actualidad? Otra vez están creando figuras que de alguna manera determinan también como consecuencia penas que no se pueden cumplir, o sea, graves, ¿no? Graves, que dañan precisamente al ser humano y causan tuertos pues insostenibles. Y después, bueno, viene la etapa humanitaria, donde precisamente se lucha porque se tome en cuenta al hombre, ¿verdad?, como elemento fundamental de todo ello. Y bueno, pues en Inglaterra en 1215 se lucha precisamente porque se haga valer el principio de la exacta aplicación de la norma jurídico penal por Juan Sitierra allá en Inglaterra. Y bueno, posteriormente en 1789 en la Revolución Francesa, ¿verdad?, y específicamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se refiere a este principio con todo espíritu y fluye de alguna manera para que
en nuestra Constitución se refiere en el artículo 14, párrafo tercero, donde se desprende y reza que no se aplicará pena alguna por analogía ni por mayoría de razón. O sea, esas palabras las digo porque me nutren demasiado. Sin embargo, en lo fáctico, en lo pragmático, bueno, pues hay muchas cosas que están al margen de ello, están muy aisladas. Vamos a unos comerciales. Soy el psicólogo Manuel Castillo y me gustaría ayudarte a mejorar tu salud mental y tu calidad de vida. Un espacio sobre psicología y neurociencias aplicadas. ¿Padeces ansiedad, depresión o estrés? Insomnio, autismo, Parkinson y muchos temas más serán tratados en tu programa Horizonte Sinapsic. Acompaña a nuestro psicólogo Emanuel Castillo todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí en Proyección TV. Clínica Dental Gaden. Somos un grupo de profesionales en odontología y tenemos para ti servicios de diseño de sonrisa, ortodoncia, cirugía oral, odontología restaurativa, entre otros. Para mayor información, comunícate al 55 59 72 5404 o envía WhatsApp al 55 68 90 72 27. Nos ubicamos en calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. Clínica Dental Gaden. Hola, yo soy Freddy Reyes y te espero en este programa donde reviviremos bellos recuerdos de nuestro Ixtapaluca antiguo. Y si no eres de Ixtapaluca, te invito a que conozcas la historia de este municipio. La belleza de Ixtapaluca y su historia, ahora en un programa donde Freddy Reyes nos compartirá imágenes de distintas épocas. Tú también sé parte de esto. Participa contándonos anécdotas y datos de nuestro municipio, pues todos tenemos algo que compartir en Ixtapaluca ayer y hoy. Acompaña a Freddy todos los miércoles a las 10 de la mañana. Ixtapaluca ayer y hoy en Proyección TV. Ok, regresamos. Decía, ¿verdad?, sobre la evolución de las ideas penales, tan maravilloso que es este recorrido, que en las aulas lo comentamos de manera reiterada. Me decía sobre la etapa humanitaria, donde pues aparecen grandes personajes, grandes estudiosos como Beccaria. Su libro Tratados de los Delitos de las Penas habla de algo muy interesante que se llama la dulzura de las penas, y él refiere precisamente que, por ejemplo, la pena de muerte pues no resuelve absolutamente nada en relación a los delitos, la ecuanimidad entre la conducta y la pena respectiva, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo estudiaba este libro y tantos tópicos que analizamos en nuestros estudios, ¿verdad? Pues se me viene a la mente, por ejemplo, el sistema inquisitivo, ¿verdad? O sistemas mixtos con tendencia inquisitorial, o sea, donde verdaderamente se daña al ser humano. Imagino la parte de la etapa prehispánica, ¿no?, donde, por ejemplo, era eminentemente punible la conducta referente al homosexualismo, al adulterio, ¿verdad? Todavía en sistemas actuales, como sistemas de corte filosófico-religioso, donde las normas son muy ortodoxas, donde hay delitos o hipótesis al respecto, ¿verdad? Pues que me causan admiración, en el sentido de que, pues, cómo es posible que todavía esté pasando esto en algunas partes del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, reitero lo que dije al principio, es un trabajo multidisciplinario, reitero, educación, valores, la axiología, por supuesto, el trabajo arduo de los padres con respecto a los pequeños, el trabajo de los maestros, el trabajo de aquellos que aspiran a gobernar y los que se encuentran gobernando,
¿no? Una labor pues que se debe considerar como una oportunidad de precisamente trabajar por el bien del ser humano, ese toque de altruismo, ese toque humanitario, donde pues hablando de esas fases que se supone nos encontramos en la fase científica, ¿por qué no el legislador trabajar, verdad, arduamente en ese sentido para que haya normas que puedan satisfacer, verdad, los fines indicados con antelación en los diferentes sectores? Porque de lo contrario, pues vamos a seguir con este gran problema de la desbastada cuestión de los crímenes. Crean los legisladores figuras como el feminicidio, tantos y tantos criterios al respecto, tantas críticas, que el artículo 4 dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, es decir, que se crean leyes de impacto, que en un momento dado, bueno, pues lo digo de manera respetuosa, solamente pues trabajos que no van al fondo del asunto, es decir, la etiología, las causas que originan, ¿verdad? Todo ese tipo de conductas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la salud? En la salud consideramos que nada más es la cuestión física y no, la salud es el bienestar, ¿verdad? Físico, emocional, social y por qué no decirlo hasta espiritual. O sea, esto significa que entonces tenemos que trabajar más en ello y que el Estado sea garante para que se cumplan pues esos fines. También tenemos que reflexionar, ¿verdad? Todo lo que conlleva a las materias, por ejemplo, que llevan los pequeños, ¿no? Es importante la historia, sí, pero decía que de manera lúdica, es decir, donde haya interés del pequeño, donde los maestros, ¿verdad?, tengan ese entusiasmo porque los pequeños aprendan. Sin embargo, pues hay materias como inteligencia financiera, inteligencia emocional, resiliencia, ¿verdad? Filosofía, civismo, o sea, todo ese tipo de cosas que se deben de contemplar. Pero bueno, es un tema muy padre, que en lo particular al de la voz siempre le ha llamado la atención, aportar humildemente, bueno, lo que hemos adquirido a través de nuestros estudios, ¿verdad? Y que bueno, yo estoy preocupado porque se escucha que de muchas personas cuando dicen, es que ya es muy difícil que cambiemos, ya es muy difícil que se revierta, por ejemplo, la situación en que estamos, ¿no? Y yo difiero de ello, creo que tenemos la oportunidad de cambiar, ¿no? Hay una teoría muy bonita, muy interesante para el de la voz que postula Aaron Beck, que se llama la reconstrucción cognitiva, ¿verdad? Es decir, que hay oportunidad de cambiar nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, y que en un momento dado, bueno, pues eso da oportunidad a que haya resultados positivos, pero siempre y cuando pues haya voluntad por parte de la persona, ¿no? Y eso es lo que pues hace falta en todo ello. Entonces, repito, es un trabajo arduo, es un trabajo de todos. Creo que hombro a hombro podemos hacer demasiado por cambiar pues las condiciones de nuestro país, y sobre todo pues lo que vamos heredando a las generaciones que vienen, porque de lo contrario pues imaginemos qué vida les espera, qué situación les espera a esos pequeñitos que en un momento dado van a ser jóvenes y después adultos. Pues bien, reitero el agradecimiento a Proyección TV y sobre todo a Instituto Gnóstico de Iztapaluca, ¿verdad?
Mi nombre es Eduardo Higuera Moncayo, soy licenciado en Derecho, me dedico a la abogacía, otro de mis grandes pasiones, ¿verdad? La abogacía. He tenido la oportunidad de ser catedrático, donde pues es una labor compleja, donde pues con humildad he podido desenvolverme, en donde pues recojo las palabras de un gran penalista y pedagogo, que me hacen que se constriñe mi gran sentimiento hacia esta labor. El maestro dice que la mejor forma de aprender es enseñando, y yo siempre lo he hecho mío, ¿verdad? El que pues haga esta actividad pues desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista de lo que es el altruismo. No es sencillo, pero bueno. Y además, bueno, hemos estudiado un poco de tópicos en el ámbito de la criminología. Vamos culminando precisamente esa carrera. Ya faltan algunos detalles para culminarla, pero bueno, gracias, que tengan buena tarde.